Y es posible desde la pregunta, las preguntas, desde siempre. Habría que ver quién lo pregunta y qué rastros de humanismo conserva quien lo pregunta. Por mi profesión, por mi pasión, por mi deseo, yo soy músico, soy un artista, y mi rastro de humanismo principal es el juego. El juego. No entiendo mi profesión sin el juego. Y pienso que eso es un rasgo común desde siempre en los humanos. Por suerte, es una profesión bendita. Yo puedo desarrollar mi pasión por las artes en general, pero particularmente por la música. Para mí la más atractiva, porque la materia prima es inasible. En un pintor trabaja con óleos, con pinceles, con un marco, con una tela. El escultor le da forma a una piedra, a un yeso. Nosotros trabajamos con algo inasible, que son los sonidos, lo cual tiene un inconveniente. Los mayores problemas psicológicos están en los músicos, por eso mismo, porque tenemos la cabeza llena de sonidos. Pude desarrollar mi pasión y pude trabajar de lo que me formé. Eso es un privilegio grande. Y aprendí desde los no, más que por los sí. Como me sucedió con mi familia, con mis hijas. Uno aprende de qué cosas no quiere repetir, que le han hecho a uno. En lo musical yo supe exactamente qué no quería hacer, qué no quería repetir. Y para no repetir las cosas que en mi formación me aburrían,
y no me conectaban con algo más allá de una partitura. La música no está en un papel. Eso es mentira. La música no es una partitura. Porque uno pone la partitura, acerca el oído y no escucha nada. La música está compuesta por sonidos. Entonces, yo tuve un gran maestro, el maestro César Ferreira, creador del coro de cámara, al cual yo después accedí por concurso, cantando en el coro de cámara bajo su maravillosa dirección, y después la vida me regaló dirigir el coro de cámara. O sea que es como que yo completé un ciclo, un círculo ahí. Y tengo que volver entonces mi rastro de humanismo. No entiendo la interpretación musical sin el juego. Para mí eso es una de las características principales. Yo llegué a dirigir el coro de niños cantores de Córdoba. Llegué a tener más de 70 integrantes. Yo jamás soñé que iba a dirigir un coro de niños y adolescentes. Y la verdad, cuando me llegó esa posibilidad, acepté también para completar un círculo, porque yo soy egresado de la primera promoción del Instituto Domingo Sívoli. Y cuando me ofrecieron dirigir uno de los coros de niños, yo acepté por lo que expresé recién. Un poco para no cometer los mismos errores que habían cometido conmigo. Pero era un gran desafío. Yo nunca había trabajado con niños y adolescentes. Pero fue una experiencia invalorable. ¿Por qué? Porque jugábamos. Yo, al contrario del repertorio que se hacía comúnmente, yo acababa de volver de Estados Unidos y traje mucho material de música de películas. Hacíamos La Sirenita, La Bella y la Bestia, y hacíamos comedias musicales con puesta en escena. Hacíamos cabaret, old jazz, Violinista sobre el tejado, Porgy and Bess. Entonces la propuesta era desde el juego. Y todavía encuentro algunos ex integrantes de ese coro que lo que más recuerdan era eso, que se divertían, que la música no le pasaba a 5 millones de años luz de distancia, sino que se divertían en ello, y que sus compañeros cuando volvían al aula le preguntaban, ¿qué hicieron hoy? El juego. Bueno, primero me preguntaría, ¿qué es lo que duplica la inteligencia artificial? Se duplica cada 7 meses. ¿Qué duplica? La otra pregunta que yo me haría, porque este cuestionario genera más preguntas que respuestas, y eso está muy bien. Yo me preguntaría qué papel juega el error en la inteligencia artificial. ¿Qué duplica? ¿Duplica errores? A ver, hay una película que a mí siempre me quedó grabada, que es Atrapado sin salida, que el título original era de un libro, Alguien voló sobre el nido del cuco. Jack Nicholson
se hace pasar por loco para no ir a una cárcel común, sino ir a un instituto psiquiátrico. Porque de esa manera, haciéndose el loco, evitaba la cárcel, peores condiciones en su condena. Hay una escena donde la enfermera Fletcher, que era el demonio mismo, que sabía de su juego, de su fingir, y había una escena en donde él quería ver el juego final del béisbol profesional. Y lo están viendo con los internos y la enfermera le apaga la televisión. Entonces Nicholson se muestra contrariado hasta que, mirando la pantalla, empieza a relatar el juego imaginariamente. Y empieza a decir, está por tirar el tal, y nombraba a los jugadores, y los internos de pronto vuelven a fijar la vista en el televisor y el partido continúa. La cara de la enfermera Fletcher, con un odio visceral, se da cuenta que había sido en vano el castigo, que no solo había sido en vano, sino que generaba en los internos la imaginación. Nosotros siempre vamos a tener la imaginación. Bueno, la verdad, como decía Daniel Rabinovich en un sketch de Lelutier, cuando a mí me preguntan mis alumnos en la universidad, yo siempre les respondo lo mismo, que no sé. La verdad que no sé qué, pero tendría que responderlo desde donde intuyo. En mi profesión y en todos los actos humanos, diría, lo que nos mueve es el deseo. Cuando yo trabajo con mis cantantes, los que cantan conmigo, siempre intento que el texto de lo que estamos cantando sea realmente lo más importante. El soberano es el texto, porque yo les digo que generalmente el músico, el compositor, toma un texto e intenta traducirlo en sonidos. Pero para eso hay que realmente meterse adentro del texto. A mí me gusta por ahí, inclusive cuando doy talleres en otros lugares, afuera, o aunque sea acá en Argentina o donde fuera, a mí me gusta por ahí parar el tema y decir, ¿qué están diciendo? Así sea en castellano. A veces lo hacemos
en otros idiomas y siempre procuro darles el contexto, la traducción. Pero no solo eso, me gusta también decirles la poesía. Cuando yo doy un taller de dirección coral, a veces los sorprendo dándoles una poesía. Y cuando uno les da una poesía dicen, pero si yo vengo a un taller de dirección, vengo a ver cómo se marca un tema. Entonces yo le digo, tómense su tiempo, léanla para adentro, tranquilo, y después díganla. Entonces después de un tiempo lo dicen. Y ahí yo les digo que si uno no lo puede decir y no atrae la atención del que está escuchando, no lo puede cantar. Y si no lo puede cantar, no lo puede dirigir. Hay un huevo antes de la gallina. El texto es soberano. Entonces, hay que adentrarse en el texto y lo que va a llevar a interpretar ese texto y acercarse a lo que quiso traducir el compositor en sonidos de ese texto, y ese es el desafío. Ahí, ese es el gran desafío. Yo siempre les digo una frase de Antonio Porquia, un gran escritor argentino. Tiene un libro que se llama Voces, que son aforismos. Uno de ellos dice, un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. Entonces, es el deseo. Es el deseo para acercarse al deseo que motivó al poeta, al deseo que motivó al compositor y al deseo de traducir eso, esas palabras. Si uno se pone a pensar, un poema es como si uno agarrara una bolsa con letras y tenés que sacar de esa bolsa letras y construir, qué sé yo, un poema. ¿Cómo hacía Borges? Son letras. Y lo mismo en la música. Agarrar una bolsa con sonidos, si se pudiera. Y vas sacando sonido y construís El mar de Debussy, que es una obra instrumental. Pero si uno llevara a alguien que no es muy melómano y le hace escuchar El mar de Debussy, seguramente asocia el sonido al mar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es la magia? No sé, pero sí hubo un deseo ahí. Entonces, es el deseo. Cuando uno interpreta y tiene que desear acercarse a la bracita que sintió el compositor o el poeta. Hay que volver a hacer un fuego y juntarse alrededor del fuego y contar historias. En pandemia, nosotros tenemos yo vivo en la calle Gervasio Méndez y alrededor tenemos unos vecinos que en plena pandemia salíamos de las casas,
a distancia y cantábamos y contábamos historias, como los viejos, los antiguos, contar historias alrededor de un fuego. Creamos una comunidad que dura hasta hoy, y realmente es por ahí, me parece, volver a eso. Ojalá que no sea por una pandemia, pero hay un libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que es el grado en el que se queman los libros. Entonces los humanos quemaban todos los libros, y los humanos que sobrevivieron, no solo a la quemazón de libros, se juntaban en un bosque y se aprendían obras de memoria y las relataban. Uno no era Juan Carlos, era la Odisea. Otro no era Sofía, era Rey Lear. Hay que volver a eso. Lo que sucede es que no existe la abstracción hoy. Es lo que decía recién. Un poema está construido por letras. Una composición musical por sonidos. Pero tiene que haber abstracción antes. Cuando uno escucha una poesía de Borges, tiene música. Hay algo que rasca donde pica, como decía Galeano. Pero tiene que haber una abstracción. No es algo lineal. No es algo que uno escucha y se lo pasa a uno como si fuera un antibiótico o como si fuera una fórmula, o batir a punto nieve hasta que la cuchara quede casi parada. No hay abstracción. Hay cosas con las que no van a poder. Nadie. Ni la inteligencia artificial, ni nadie. Me pregunto, ¿cuántas veces mataron a la radio? Cuando surgió el cine mudo, primero había una necesidad de comunicación, había un deseo. Así nace la posibilidad de conectarse con otro lejos y de ser escuchado. El cine mudo lo iba a matar a eso. Ni te digo cuando surgió la televisión, y la radio sigue vivita y coleando, porque parte de emitir y ser escuchado. Hay cosas con las que no van a poder. Yo pienso que lo que más movilizó al hombre
es su finitud, la muerte. Vos estabas en una cueva donde había bisontes pintados, humanos cazando, y vos te acostabas a dormir, y hasta que se descubrió el fuego, me acuerdo de una película de Jean-Jacques Annaud, donde descubrieron el fuego por un rayo, y después, como eran nómades, transportaban rescoldo, lo que fuera, para continuar con el fuego. Vos estabas en una cueva donde uno de ellos, artista ya, dibujaba una escena de casa. Hasta que descubrieron el fuego, a oscuras, vos te acostabas a dormir, te levantabas y dos de los tuyos no estaban, se lo había llevado un animal salvaje. Después que descubrieron el fuego, eso no sucedía. El fuego puede ser lo que tenía adentro el que pintaba la escena. No bastaba ese fuego. Cuando descubrieron el otro fuego, ya despertaban los mismos. Pero había una pregunta que iba a continuar. ¿Con fuego o sin fuego? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? Me va a pasar a mí. ¿A dónde iré? ¿Dónde van? Eso inició religiones. Y también, ¿cómo puedo conectarme yo con ellos? Con ese ser querido que ya no está. La primera manifestación, digamos, ligada al arte del hombre, fue el ritmo. Quiero suponer, no estuve ahí, pero quiero suponer que fue el ritmo, porque el ritmo es algo que tenemos, diástoles, sístoles. Fue el ritmo y la danza. La danza es algo también vital. Y la ceremonia, lo ceremonial. ¿Cómo podía conectarme yo con esa persona que ya no está? De ahí el golpear sobre un tronco hueco, el ingerir hongos, el hacer de eso una ceremonia para intentar conectarse con los espíritus. Los espíritus eran los recuerdos. Entonces, había que buscar cuál era el río en el cual vos pasabas de un estado al otro. ¿Cuál era la puerta? ¿Cuál era el pasaje? No van a poder contra eso, nunca. Siempre la finitud, el recuerdo y el querer conectarse, reconectarse. Religión viene de religar. Reconectarse va a estar siempre. No van a poder con eso. Y por más inteligencia artificial, siempre en un domingo a la tardecita, en algún rincón de un pueblo
se va a escuchar a lo lejos el relato de un partido.